le vendían cosas. Ahí era un lugar también donde se reunían filósofos para dar charlas y a veces debatían, discutían. Y era un lugar ahí propicio porque mucha gente se reunía alrededor de ellos para escucharlos. Y había dos bandos. Había ahí, dice Filipenses 4, del 11 al 13. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así como para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, este es un pasaje hermoso, pero creo que no lo hemos entendido bien. Sobre todo esta última frase, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, creo que ha sido muy mal entendida. Tenemos que explicar un poquito desde el principio. La palabra en el Nuevo Testamento para contentamiento, que aparece, por ejemplo, en 1 Timoteo, aparece en 2 Corintios capítulo 12, cuando el Señor le dice, bástate mi gracia, conténtate con mi gracia. 1 Timoteo, donde dice, buena ganancia en la piedad acompañada de contentamiento. Siempre la palabra ahí es arqueos, que significa suficiente, completo, satisfecho. Pero la palabra que Pablo utiliza es autarques. Ahora, si prestas atención, aquí hay una preposición, auto. A ver, en castellano, ¿para qué usamos esta preposición auto? Decime palabras que empiecen con auto. Autoestima, muy bien. ¿Qué otro? Autosuficiente. ¿Qué otro auto? Automática, no. Automóvil tampoco. Tiene que ver con la palabra, pero no. Autosuficiente, ya lo dijeron. Autonomía. Autocontrol, muy bien. ¿Qué tiene que ver entonces esta palabra auto? Que es de adentro, es de uno mismo. En griego, la preposición no se pronuncia auto, se pronuncia acto y tiene que ver con uno mismo. Entonces, está diciendo una satisfacción que brota de adentro mío. Y dice, pero qué raro que Pablo use esta palabra. ¿Por qué la usa? Porque esta era la palabra que usaban los filósofos. Autarques, tenés que encontrar tu propia satisfacción, de tu interior. Puedes decir, pero no es raro eso. Sí, pero hay un propósito, vas a ver. Fíjate, ahí en el Agora había dos líneas de filósofos. Estaban los epicúreos y los estoicos. Estos eran dos bandos totalmente opuestos. Vamos a rápido describirlos. A ver, el estoico decía que tenés que suprimir tus deseos, porque tus deseos y tus pasiones son un estorbo para cumplir tu rol en la vida. En cambio, los epicúreos decían, no, vos tenés que vivir para satisfacer tus deseos. Los estoicos decían, el placer es un estorbo. Los epicúreos decían, no, el placer es la meta de la vida. Los estoicos decían, hay que servir a Dios o a los dioses, decían los griegos. Los epicúreos decían, no hay que tener temor de Dios, a los dioses no les importa cómo viva. Los estoicos decían, no hay que poseer mucho, el materialismo puede ser un problema. Los epicúreos decían, no, cuanto más bienes tenés mejor, porque podés disfrutar de las cosas. Los estoicos decían, la autosatisfacción se logra cuando cumplís tu meta, tu rol en la vida, tu propósito en la vida. Los epicúreos decían, la autosatisfacción es tu libertad. Ahora, hoy en día, sigue habiendo estas dos mentalidades. Los jóvenes, ¿qué mensaje predomina para los jóvenes? Son todos epicúreos, ¿no?
Es decir, todos quieren placer, materialismo. Pero ¿hay estoicos hoy en día? Algunos hay. A ver, en la época de la pandemia había muchos médicos que fueron estoicos, trabajando horas extras. A veces hay un incendio y vos ves gente que se juega la vida ahí estando en medio del fuego, del peligro. ¿Y por qué lo hacen? ¿Porque le pagan mucho? No, son estoicos. A mí me impactó hace un tiempo atrás cuando hubo un terremoto en Turquía, ver ahí a muchos hombres que se jugaron la vida, los cascos blancos. Y había un grupo de argentinos ahí, que viajaron para rescatar a los que estaban bajo los escombros. Y ellos se habían metido en un edificio que estaba ya muy enclenque y hubo muchas réplicas y en cualquier momento podía caer. Y el periodista que les estaba haciendo la entrevista le dice, pero ustedes no tenían miedo de que se les caiga el edificio encima. Sí. ¿Y por qué estaban acá? Porque había vida bajo los escombros. Y teníamos que sacarlos. Ahora, a veces ellos se jugaban la vida para rescatar a otros. A ver, yo te expliqué algo hoy, que gozo no es alegría, es satisfacción. Los que son epicúreos dicen la satisfacción está en disfrutar las cosas. El estoico dice no, la satisfacción es ayudar a otros. Son maneras de vivir. Pero Pablo dice, ¿dónde está la verdadera satisfacción de la vida? Y entonces tenemos que explicar un poco en qué consiste esta palabra contentamiento primero, para después tratar de explicar lo que Pablo quiso decir con esta palabra, autarte. A ver, contentamiento en primer lugar no es conformismo. Vamos a empezar aclarando, ¿no? Contentamiento no es conformismo. A ver, suponete que el techo de tu casa se llueve, ¿no? Y mi esposa me dice, ¿cuándo vas a arreglar el techo? Y yo le digo, no, tenés que estar contenta con lo que tenés ahora. No, a ver, no es conformismo. ¿Qué es contentamiento? Tenés que estar contento con aquello que no podés cambiar. Pero si podés arreglar el techo, arreglalo. No, porque si no es vagancia, no es contentamiento. A ver, no es comodidad, no es complacencia. A ver, contentamiento no pasa por ahí. Vamos a ver algunos versículos. 2 Corintios 12:9, el Señor le dice a Pablo, cuando él pedía a Dios que le quite el aguijón, le dijo, no, Pablo, no voy a quitar ese aguijón porque está con un propósito en tu vida, pero bástate mi gracia. Bástate mi gracia, es conténtate con mi gracia. Mi gracia es suficiente para soportar el dolor de ese aguijón. Dios no te abandona en medio del dolor, sino que dice, mi gracia es suficiente. A ver, dice Juan, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían. Ahí está la palabra. Está diciendo Pablo, mi gracia te tiene que bastar. Por eso bástate. Te tiene que alcanzar. A ver, no necesitas que te quite el aguijón para recién ahí ser feliz. Yo puedo darte satisfacción aún en medio de la enfermedad. ¿Cómo es esto? Sí, Dios puede obrar para que encuentres satisfacción en una cárcel donde Pablo podía cantar, o en medio de una enfermedad muy molesta que muchos creen que era una enfermedad de su vista. Pero ahora sí, Dios le dice, bástate mi gracia. Ahora, Hebreos, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. La misma palabra, contentos con lo que tenéis ahora. Alguien dice, no tengo nada. Sí, tenés la promesa que Dios dice, no te dejaré ni te desampararé. Dios no prometió que no vamos a tener problemas. Él dice, cuando pases por el agua y por el fuego, ¿qué? Yo estaré contigo, no te abandonaré ni te desampararé. Vamos a pasar por el agua y por el fuego, es decir, vamos a estar en medio de situaciones problemáticas.
La promesa no es que el creyente no va a sufrir, sino que yo estaré contigo ahí, en medio del agua, en medio del fuego. La promesa es, no te dejaré ni te desampararé. Este dibujo representa el maná. El maná que Dios proveyó para el pueblo de Israel en el desierto era suficiente. Tenía todas las proteínas, vitaminas, minerales, y no tenía ningún sello negro de estos que hay en los paquetes. El maná tenía todo. ¿Era qué? Suficiente. Sin embargo, algunos se quejaban del maná. Decían, otra vez maná, no saben cocinar otra cosa en el cielo. Todos los días maná, estamos cansados de maná. Mamá hace sopa de maná, milanesa de maná, y de postre plan de maná. A ver, ellos querían otras cosas. De pronto, la queja les robó el agradecimiento. En lugar de ver el milagro de Dios y disfrutar de la gracia de Dios que proveía el alimento para ellos, se quejaban, no, nos acordamos lo que comíamos en Egipto. Pero el maná era suficiente, ¿ves? Este es el concepto, contento con lo que tenés ahora. A ver, Dios te dio maná, contento con el maná. ¿Qué pretendés? Estás en el desierto. ¿Qué pretendés comer? El maná era la gracia de Dios. Pero en lugar de valorar la gracia de Dios, se quejaban. Así son muchos creyentes hoy. Claro, la queja para el argentino es muy normal, ¿no? Vivimos quejándonos, los argentinos siempre estamos quejándonos por algo. Que hace mucho calor, que hace mucho frío, que las cosas aumentan y que todo. No hay gobierno, ni hay árbitro del fútbol, no hay nada que te caiga bien. Siempre nos quejamos. Está en nuestro ADN. Somos así. Pero el problema es que cuando trasladamos esto a lo espiritual, y de pronto nos quejamos y no valoramos que la gracia de Dios que te dice, bástate, mi gracia. Tienes que estar contento con lo que te di. No dejes que la queja te robe la capacidad de disfrutar de lo que Dios te dio. Que por ahí estás pensando en lo que deseas. Pero a mí me gustaría comer una milanesa a la napolitana y no disfrutar del maná. Y no está mal soñar y desear cosas. Lo que está mal es no valorar lo que Dios te dio ahora. Porque hay otros en el mundo que ni siquiera tienen el maná que vos tenés sobre acá. Y quizás no valorar la gracia de Dios en tu vida, porque estás deseando cosas que no tenés. Y algunos creyentes hasta se llenan de amargura, porque dicen, porque yo te pedí, a Dios le pedí ese trabajo, le pedí así, que nada. Y de pronto Dios te dice, pero la gracia, es decir, lo que tienes es suficiente. Es suficiente. ¿Ves? Eso es contentamiento. Contento con lo que tenés ahora. El pueblo de Israel tenía que estar contento con el maná. Ese es el concepto. Y el maná era suficiente. Era la gracia de Dios para la vida. Ahora, vamos a seguir. Habacuc aprendió la lección. Habacuc era, yo calculo que era el profeta más argentino que había en la Biblia. Porque se vivía quejando Habacuc. Se quejaba de todo, se quejaba de el tiempo de Dios. ¿Hasta cuándo? Dios, voy a clamar y no me vas a responder. Después se quejaba con los métodos de Dios. Señor, los caldeos vas a mandar. No, estás loco, Dios, ¿cómo vas a mandar gente que es peor que nosotros? Yo te pedí que hagas justicia, pero esto es demasiado. Habacuc se quejaba hasta que termina el libro y él entiende que Dios tiene un propósito y que eso era necesario para que el pueblo busque la salvación de Dios. Y entonces dice, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque falta el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, y ahí está, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. No dijo a pesar de todo, porque eso sería resignación.
Él dijo con todo. Es decir, todo esto que no me gusta, pero entiendo es necesario, porque es la única forma que el pueblo va a encontrar la salvación. Con todo yo me gozaré. Este es el concepto del contentamiento. Ahora, en todos esos versículos la palabra es arqueo, pero Pablo acá usa la palabra autarques, que significa no necesito algo externo para tener satisfacción. No necesito algo externo, está dentro mío. Pero Pablo dice así, mirá, hoy el mundo te dice esta frase, tú puedes, ¿no? Está el chiquito contra esa mole ahí adelante y le dice, vamos, tú puedes. Dentro tuyo está el poder. Te dicen, el poder está dentro de ti. Cree en ti mismo. ¿No es cierto? Ahora fíjate, Pablo dice, en todo y por todo estoy enseñado. Esa palabra, mieo, es de donde viene la palabra misterio. Pablo dice, yo he descubierto el misterio, o he descubierto el secreto. Otra versión lo dice así, en todo y por todo he aprendido el secreto. He aprendido el secreto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Pablo dice, yo descubrí, a ver, ese es el secreto por el que están discutiendo los estoicos y los epicúreos. Ellos discuten a ver dónde está la verdadera satisfacción. Dice, yo descubrí el secreto. Yo descubrí el secreto. No depende de si estoy saciado o si tengo hambre. ¿Qué está diciendo? No depende de las circunstancias. No depende de que las cosas te vayan bien o te vayan mal. Yo descubrí el secreto. ¿Cuál es el secreto? Ahí está. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, ¿por qué dije que este versículo lo interpretamos mal? Porque lo decimos para cualquier cosa, ¿no? Ahí está un muchacho que no estudió nada, pero va a dar el examen y los amigos le dicen, no vayas, para que te van a poner un 0. Y vos decís, no, todo lo puedo en Cristo. No funciona así. Está otro muchacho que dice, debía ver a esta chica, y los amigos le dicen, no, olvidate, no va a querer saber nada con vos, sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No funciona así, ¿ves? A ver, no significa que podés hacer todo. Uno se sube en yo me tiro y voy a volar, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, quedar hecho puré. No se trata de eso. ¿Qué significa entonces todo lo puedo? Todo lo puedo. Lo usamos como un versículo de automotivación, ¿no? Todo lo puedo, vamos, sí. No funciona así. ¿Qué? A ver, vamos a decirlo con otra versión. La palabra me fortalece es la palabra griega endínamo. Endínamo. Es adentro. ¿Y dínamo? ¿Qué es un dínamo? Un generador. A ver, mirad, ahí tenemos un dínamo, ¿lo ven? En una bicicleta, este aparatito se llama dínamo. Técnicamente el dínamo transforma el movimiento en energía. Un dínamo genera energía, siempre y cuando la bicicleta, la rueda se esté dando vuelta, ¿no? Porque si está parada, ahora con esa energía, ¿qué hace? Prende la lucecita que está acá. Pablo dice, todo lo puedo en Cristo, porque Él genera en mí el poder. Él genera en mí. ¿Ves? Todo lo puedo. Esa palabra, entonces, el dínamo, es Él genera en mí el poder. Mirá, vamos a traducirlo así, como dice esta versión. Todo lo puedo afrontar
porque Cristo genera en mí el poder para vivir más allá de las circunstancias. Pablo dice, mira, yo descubrí el secreto para tener satisfacción cuando tengo hambre o cuando estoy saciado, cuando tengo abundancia o cuando estoy pobre. Yo descubrí el secreto. ¿Cómo es, Pablo? Es que todo lo puedo afrontar, porque Cristo genera en mí el poder para vivir por encima de las circunstancias. Pablo, ¿cómo hiciste para cantar en esa cárcel después de que te azotaron? ¿De dónde sacaste la fuerza? Cristo generó esa fuerza. Él generó en mí el poder. Cuando estoy andando en Cristo, cuando está andando la bicicleta, porque si yo me quedo parado ahí y digo, Dios, dame poder, no funciona así. Cuando yo estoy andando en la bicicleta y estoy haciendo lo que tengo que hacer, no te preocupes, Él genera en vos la energía, el poder, para que puedas cumplir con la voluntad de Dios. Él es el que genera el poder para tener satisfacción más allá de las circunstancias. Ahora, ese poder no te viene antes. No hay batería ahí en la bicicleta, no lo podés acumular. Uno dice, pero yo lo veo a Pablo en esa cárcel, yo no podría cantar. No, con el poder que tenés hoy no lo haría. El poder se genera en ese momento. Alguien dice, tal persona está enferma, yo no lo podría resistir. Vos no, pero en esa persona Dios le está generando el poder para que pueda resistir esa enfermedad. Dios es el que genera el poder para que esa persona aún pueda predicar a otros en medio de esa enfermedad. Y vos decís, ¿de dónde saca la fuerza? ¿Cómo hace? Es Cristo. Es Cristo que genera el poder en su interior para que pueda dar testimonio. Ahí está esa mujer, Johnny Erickson, que está en una silla de ruedas. Y ahora, que tiene unos 65 años, además de estar en silla de ruedas, tiene cáncer. Y sin embargo, cuando le hacían una nota, ella no para de sonreír. Yo no sé cómo hace. Y ella le decía a la persona que la entrevistaba, Dios está haciendo algo grande. ¿Por qué? Dios está ampliando mi ministerio. Porque antes le podía predicar a los que estaban en silla de ruedas, ahora también le hablo a los que tienen cáncer. Y cuando estoy en la sala de la quimioterapia, somos varias mujeres. Y viene la enfermera y yo le digo, ¿me da un minuto para orar? Y todas te dicen, sí, claro. Y yo le digo a las mujeres, ¿alguna quiere orar conmigo? Y en esa situación hasta las ateas oran. Entonces ella le dice, un momento, antes de orar, ¿ustedes saben a quién le vamos a orar? ¿Me dan un minuto que les explique? Y ella dice, les predico el Evangelio. Y entonces siempre dice, alguna de ellas acepta a Cristo como Salvador. Y eso me da tanto gozo que después le digo a la enfermera, ahora sí, póngame la quimio, póngame lo que quiera. Ya no me importa. Porque Cristo genera esa alegría, esa satisfacción. Es la satisfacción de entender que aún en medio de la situación que estás pasando, podés cumplir con el propósito de Dios en la vida. Que aún en medio del dolor y de la angustia, podés encontrar la satisfacción de ver la obra de Dios. Nuestra vida se va en algún momento. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar. Lo importante no es solamente cumplir tus sueños y deseos. ¡Qué lindo! Claro que sí. Pero no es lo más importante. Porque la verdad es que algunos se pasan la vida queriendo alcanzar sus sueños y de pronto un accidente te cortó todo y se acabó. Y el Señor, ¿te acordás en la parábola? Dice, esta noche viene a pedir tu alma. Fuiste necio. Todo lo que trabajaste, todos tus sueños, todo lo que hiciste, ¿para quién queda? Y yo tengo que entender que Dios quiere que tu vida sea un testimonio al mundo, que le comunique al mundo que vale la pena Cristo, que Él es suficiente. Y Pablo dice, yo descubrí el secreto
¿Sabes? El secreto no es que yo soy muy fuerte, dice Pablo. El secreto no es que yo me banco todo, ¿eh? Los latigazos me dolieron. Cuando me pusieron en el cepo estaba incómodo y molesto y me dolía todo y no podía dormir. Pero Cristo generó en mí la energía para cantar a medianoche y dar testimonio a todos acá en la cárcel de que Cristo es la razón de mi vida. Y por ese testimonio Dios comenzó una obra en Filipos. No se trata de cuán fuerte era Pablo, se trata de que Dios es el que se ocupa de generar el poder para que demos testimonio. Eso es lo que dijo en Hechos capítulo 1, versículo 8. Me seréis testigos, ¿cuándo? ¿Cuándo qué? Recibiréis poder y entonces me será testigos. Ese poder no es un poder para hacer milagros. Ese poder es un poder para ser testigo. Es un poder que me capacita para dar testimonio de Cristo, aún en las situaciones difíciles. Y especialmente en estas situaciones. Porque claro, cualquiera da testimonio cuando las cosas se van bien. A la gente no le sorprende si de pronto a vos te fue bien en un trabajo y estás lleno de plata y te ven feliz y dice, claro, estás feliz porque estás lleno de plata. Ay, con plata cualquiera es feliz. A la gente lo que le impacta es cuando de pronto tenés que enfrentar la enfermedad, la muerte, las situaciones complicadas de la vida. Y ahí en esos momentos es cuando el creyente marca la diferencia. Y vos decís, pero no puedo. Mira, te quiero contar algunos ejemplos. Fíjate. 2 Timoteo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Parece contradictorio, porque esfuerzo me habla de que yo me tengo que esforzar. Pero la gracia es algo que se me da gratis. Pero que en griego la palabra es endínamo, es decir, deja que la gracia de Dios produzca esa fortaleza. Otro texto. El Señor estuvo conmigo y me dio fuerzas, en dínamo. ¿Para qué? Para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. ¿Sabes en qué contexto Pablo dice esto en 2 Timoteo 4? Él está diciendo que está a punto de ser sacrificado. Está diciendo que había un carcelero que se llamaba Alejandro que le estaba haciendo la vida imposible, que me hizo muchos males. Y ahora sí, dice, el Señor me da fuerzas para que yo pueda seguir predicando. Ahí, encadenado, a punto de morir, con un carcelero que le hacía la vida imposible a Pablo. Aún ahí, Pablo seguía predicando el Evangelio. Y Pablo dice, sí, yo estoy encadenado, soy embajador en cadena. Pero Pablo decía, esta es una oportunidad para seguir predicando. Y en Filipenses capítulo 1 dice, gracias a mis prisiones, todo el pretorio escuchó el Evangelio. Cuando él dijo todo el pretorio escuchó el Evangelio, ¿sabés que estaba hablando de 9.000 soldados pretorianos? Los pretorianos eran los únicos en Roma que podían tener armas. Eran los soldados escogidos, los más fieles, los mejores, la élite. Y ellos estaban a cargo de custodiar a Pablo. ¿Por qué? Bueno, te lo hago rápida la historia, pero Nerón había incendiado Roma en el año 64. Segundo Timoteo se está escribiendo supuestamente en el año 67-68. Cuando Nerón incendió Roma y le echó la culpa a los cristianos comenzaron a ser perseguidos como terroristas. Les echaban la culpa de que ellos incendiaron a 7 barrios pobres que había en Roma. Por eso los echaban al circo romano y por eso la gente festejaba y decía, ahí está, que te coman los leones. Porque creían que ellos eran los que le habían quemado la casa. Entonces toman preso a Pedro y a Pablo, los líderes del cristianismo. A Pedro
en el circo romano lo crucifican. Cabeza abajo pidió él porque no se sentía digno de morir como su Señor. Como Pablo era ciudadano romano, a él no lo pudieron matar en el anfiteatro romano, sino que le cortaron la cabeza. Pero él antes, él está diciendo, hasta último momento estoy predicando de Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor me da fuerza. Él genera en mí el poder. Y dice, yo les prediqué a los 9.000. ¿Cómo hizo? Que los reunió. Él le pidió al César, ¿me dejaba hacer una reunión? No. Ahí cuando los encadenaban al lado, él aprovechaba y le predicaba el Evangelio. Cada 4 horas le cambiaban el guardia. Así que Pablo dice, tengo 4 horas para predicarle. Y las cadenas no son para que yo no me escape, las cadenas son para que el soldado no se escape. Así que esto está buenísimo, dice Pablo. Y terminaba las 4 horas y Pablo decía, ¿qué pasa el que sigue? Y le encadenaban otro. Ahí está, Pablo en la cárcel. Pero vamos a ver ejemplos más modernos. Alguien se convierte y de pronto todos sus amigos se burlan. Y alguien dice, no, yo no soporto, sí. Cristo genera en mí el poder. Esa foto la puse porque me hace acordar del testimonio de un amigo llamado Rubén. Él fue muchos años misionero en Perú. Todavía está ahí. Su hijo estaba estudiando en Argentina, 19 años. Y un colectivo ahí en Buenos Aires lo atropella y él muere. Y ahí estaba Rubén y Graciela, como todos padres, ¿no? Que pierden un hijo tan joven, destruido emocionalmente. Y le dicen a Rubén si quería decir unas palabras. Y había mucha gente. Y mucha gente que no conocía al Señor. Y Rubén pasa por al lado mío y me dice, Daniel, no puedo. Estoy emocionalmente mal, ¿no? ¿Qué voy a hablar? Y yo lo único que tenía a decirle en ese momento es, andá que nosotros estamos orando. Dios te va a fortalecer, Dios te va a dar la palabra. Él fue ahí en ese momento delante y un mensaje tremendo. Y uno dice, ¿de dónde sacó las fuerzas? Es Cristo. ¿Entendés? Él que le da el poder para vivir más allá de las circunstancias. Es el dínamo. Terminó de hablar y después siguió. Ahí llorando y mal, ahí haciendo el luto por el dolor terrible que haber parido a su hijo. Pero en ese momento es el poder de Dios que genera las fuerzas necesarias para poder dar testimonio. Y claro, muchos aceptaron al Señor, porque era evidente ver el poder de Dios en su vida. Ahí tenés personas que parece que no pueden soportar la pérdida, la enfermedad, pero ¿sabes qué? Jesús. Él es el secreto. Pablo dice, todo lo puedo afrontar, porque Cristo genera en mí el poder. Mirá, tenemos que terminar. Pero yo quiero hablarte de lo siguiente. Jesús es el gran ejemplo. Más que Pablo, más que Jesús. Puesto los ojos en Jesús, dice Hebreos, Él es el gran ejemplo. Dice Hebreos capítulo 12, por el gozo puesto delante de Él, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Y vos decís, ¿cuál es el gozo puesto delante de Él? Bueno, Isaías 53 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Y quedará qué? Ahí está, satisfacción. Quedará satisfecho. ¿Qué es lo que permitió que Jesús aguantara todo lo que aguantó en esa cruz? Dice ahí Isaías, verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Qué estaba viendo Jesús en la cruz?
te estaba viendo a vos. Porque vos sos fruto de la aflicción de tu alma. Te estaba viendo a vos. Y él estaba diciendo, si con mi sacrificio te puedo salvar, suficiente. Estoy satisfecho. Estoy satisfecho. ¿Ves? Si con mi sacrificio te puedo salvar, vale la pena. Estoy satisfecho. Ese es el gozo. Es la satisfacción de saber que ese sufrimiento no era en vano, sino que iba a ser el medio por el cual muchísimos podían ser salvos. Mira, yo quiero animarte esta noche, porque quizás vos decís, pero yo no sé. Yo no sé si voy a poder. Yo no sé si voy a poder vencer la tentación, soy muy débil. Yo no sé si voy a poder hablarle a mis amigos porque soy tímido. Yo no sé si voy a poder ser fiel a Dios, soy muy inconstante. Pero yo quiero decirte hoy que no depende de tus fuerzas. Que tenés que confiar que Cristo es el que va a generar en vos el poder para cada día dar un paso más. Aun cuando a veces no tenés ganas, o aun cuando a veces te sentís sin fuerzas, aun cuando a veces te sentís muy débil. Pero cuando pones tu fe en el Señor, Él genera el poder para seguir adelante, para que tu vida pueda brillar en este mundo. Acuérdate cómo brilla la lámpara en la bicicleta cuando está andando, ¿no? El dínamo. ¿Te acordás? El primer día dijimos somos ¿qué? Luminares en el mundo. ¿Cómo vamos a brillar? No vas a brillar porque tenés mucho talento y vas a brillar. Viste, ese término lo usan mucho los actores, ¿no? No. No depende de eso. Depende de Cristo. Él tiene que generar en nosotros. Mira, muchísimas veces en mi vida yo pensé que no podía. Y sin embargo, el Señor generó el poder para seguir adelante. Por eso te invito a terminar orando. Señor, venimos ante ti sabiendo que somos tan débiles. Reconociendo, Señor, que no podemos solos. Pero te pido, Señor, hoy que cada uno de tus hijos acá pueda aprender el secreto que Pablo aprendió. Que es Cristo el secreto. Que es Cristo el que genera en nosotros ese poder. Que Él es el que hace la diferencia. Por eso la satisfacción brota de adentro nuestro. Pero no es por nuestra capacidad, es porque Cristo está en nosotros. Señor, que esta lección nos dé ánimo en esta noche. Ánimo para entender que no hay circunstancia que nos toque vivir en la cual no podamos afrontar. Porque Cristo es el que va a generar en nosotros el poder para hacerlo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.